Bienvenido a 5 minutos en el cielo, 5 minutos con Dios, noticias del cielo. Bienvenido a la eternidad. Bienvenido al cielo. Usted está escuchando el Evangelio Eterno de los Siglos. En el Evangelio Eterno de los Siglos vemos como Dios ve y hablamos como Dios habla. La palabra dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de imitar a nuestro Padre. Y nuestro Padre dice la Biblia que habla y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Así es que Él mira no lo que nosotros vemos, sino que mira más allá. Y Él habla no lo que nosotros estamos viviendo al momento, sino que habla de lo más allá. La eternidad de Dios nos ubica como trasladados y resucitados, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que este es el Evangelio eterno. Y de la boca de Dios hablo en este día bajo el tema el ABCD del pecado. Sencillo como A, B, C y D. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y Dios, una barrera, una separación de Dios y el hombre que se llama el pecado. Ese es el problema, esa es la barrera, esa es la separación. 520 años antes de Cristo, Zacarías capítulo 3 versículo 9 dice: he aquí yo, dice Jehová de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra en un día. Alabado Jesús, en un día. Y Zacarías no se estaba refiriendo, la palabra profética no estaba hablando a después del fin del mundo, porque si ya no hay pecadores, por supuesto que no va a haber pecado. No, el milagro de Dios habría de llevarse a cabo de otro modo. ¿De qué modo habría de llevarse? ¿De qué modo habría de Dios quitar el pecado, aquella barrera y separación que había entre Dios y el hombre en un solo día? Bueno, el C, San Juan miró algo. San Juan vio a Jesús que venía a él, pero no solo vio a Jesús, sino que vio algo más allá de la personalidad de Jesús. Algo más allá le fue revelado. El Espíritu Santo le reveló una palabra y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra profética estaba por llevarse su cumplimiento, llevarse a cabo, y en un solo día, en la cruz del Calvario, Jesús habría de remover el pecado del mundo. 1 Pedro capítulo 4 versículo 1 nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, terminó con el pecado. Esa es la buena nueva, que la palabra profética se ha cumplido, y quien padeció en la carne terminó con el pecado, llevó el pecado en la cruz, en su carne, en su sangre. Él pagó por el pecado. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El problema del mundo hoy no es la idolatría. El problema del mundo hoy no es el pecado. No son los bailes, no son la cerveza, no es el licor, no son las drogas. El problema del mundo es que no se ha reconciliado, porque una vez que el mundo se reconcilia con Dios, la luz de Cristo viene a transformar todo su ser y a cambiar todas las cosas. Pero la iglesia no está hablando de la palabra de reconciliación, porque la iglesia no se ha dado cuenta que el pecado ha sido quitado del mundo, que Jesús terminó con el pecado. Quitaré el pecado del mundo en un solo día. Por eso, para creer esta palabra, primero hay que experimentarla en nosotros para poder llevarla a las tinieblas, a la oscuridad, llevar la luz de Cristo Jesús. Marcos 10:15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él. Un niño cree, un niño, usted le explica el ABCD. El A, que es una separación, una barrera. El B, que Dios prometió quitar el pecado del mundo. El C, que Juan vio a Jesús y dijo: este es el que lo habrá de quitar, de remover el pecado del mundo. Y el D, Pedro dijo: este terminó con el pecado. Alabado sea el Rey. San Pablo lo confirma diciendo que Él reconcilió al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, porque Él los llevó a la cruz y nos encargó la palabra de reconciliación. Creemos en Cristo, declaramos la palabra de verdad, la palabra eterna. Llevemos esta palabra de fe, de salvación, estas buenas nuevas que significa el Evangelio eterno de Jesús. Alabado sea el Rey. Comparta, amado, a alguien que pueda necesitar una palabra de fe y de confianza en este día. Amén.